En el tiempo de la Navidad consideramos al bebé Jesús y también a su madre María. También contamos de los pastores de las ovejas, de los tres magos del oriente, pero casi nunca hablamos de José, el esposo de María. ¿Es José solo una figura, poco mejor que una estatua que solo guardó un espacio, solo para pasar el derecho de trono a Jesús? Después del nacimiento casi ni escuchamos de José, pero José fue puesto por Dios a propósito, no lo hizo al azar. No he escuchado casi nada de lo que podemos aprender de él, a considerar todo lo que le pasó, sus reacciones, su sumisión, su obediencia. Podemos ver en él lo que realmente significa seguir incondicionalmente a Dios. Hay muchas personas a quienes siempre les falta la determinación de seguir a Jesús de verdad. Les gustaría seguirlo, pero seguirlo incondicionalmente requiere una motivación que va más allá de lo que ellos poseen. Siguen a Jesús cuando sea fácil, cuando sean parte de un grupo en que todos lo hacen, cuando calza con su estilo de vida, pero les falta el coraje de seguirlo cuando tengan que pararse solos o, o cuando tengan que nadar contra la corriente o cuando seguir adelante cuando no hay nadie a la par animándolos. Muchas veces se habla de la vida cristiana como algo muy fácil, pero hay una gran ironía en la vida cristiana. Hay dos lados que parecen contradictorios. En primer lugar, seguir a Jesús nos introduce en una vida que es la más gozosa en toda la tierra. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Salmo 16, versículo 11, a la segunda parte, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, seguir a Jesús nos introduce en una vida muy gozosa. Pero en segundo lugar, seguir a Jesús nos introduce en una vida que es la más difícil en la tierra. Mateo 16 nos dice que si vamos a seguir a Jesús, debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. La cruz es símbolo de opresión, de tortura, de muerte, de horror. Para el apóstol Pablo, seguir a Jesús significaba sufrimiento, sacrificio, persecución. Significa vivir con preguntas que jamás se contestan, muriendo como perdedor a la vista de muchos. Y Pablo dice, si llegaría al final de su vida y encuentra que todo era una farsa, no iba a decir, pues de todos modos fue una gran y abundante vida, aunque fuera una gran ilusión. Más bien dice, si todo esto es una ilusión, entonces yo soy el hombre más patético del mundo. Si debería seguir a Jesús totalmente, tiene que estar convencido de que vale la pena. Esto es lo que vemos en Mateo 1 y 2. Mateo nos enseña desde el principio cuán difícil es seguir a Jesús y cómo los primeros seguidores de Jesús encontraron la motivación de hacerlo. Leamos Mateo 1, 18, 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su marido, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que entender un poco de la cultura judía. Dice que María estaba desposada con José. En aquellos días los matrimonios fueron arreglados por los padres. Cuando los padres escogieron una esposa por su hijo, tuvieron que pagar un precio enorme a la familia de la novia. Los padres que pagaron este precio quisieron seguridad de que la novia era pura. Entonces insistieron en un año de espera antes de que los novios podían vivir juntos.
Después de 1 año, si no ocurriera ningún embarazo, podrían vivir juntos. De cualquier otra perspectiva, la pareja estaba casada durante todo ese periodo de prueba, tan legal como el matrimonio civil. Aún para salir de este arreglo legal, tendría que conseguir un divorcio oficial. Pues aquí entramos en la situación de José. Pues durante este periodo de desposamiento, María se encuentra embarazada. ¿Puede imaginar cuán doloroso y humillante esto era para José? ¿Cómo sería escucharlo de la muchacha con quien se casó, pero con quien no había estado viviendo juntos todavía? José, como hombre normal, seguro no la creyó. Seguro, el Espíritu Santo le hizo embarazada y le dio un unicornio también. Es normal el escepticismo, una decepción total. Pero José era bondadoso. Entonces arregló la suspensión del acuerdo matrimonial secretamente. Legalmente pudo haber insistido que la apedreara. Pero mire lo que pasó, versículo 20 a 25. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le pusieron por nombre Jesús. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Básicamente arruinó a la reputación de ambos en la comunidad. No hubo un anuncio del ángel explicando la situación a toda la comunidad. No publicó ningún boletín. Desde este punto, todo el mundo pensaba que María era una joven inmoral o impura. No hubo ninguna clarificación, ninguna vindicación. Y cuando José se casó con ella, parecía a todo el mundo que él estaba confesando que el bebé actualmente era de él. María no tuvo la boda que soñaba. Sus sueños de la boda fueron despedazados, no por una suegra, sino por Jesús mismo. Eventualmente tuvieron que huir por sus vidas, todo por causa de Jesús. Me pregunto, ¿es esta la vida abundante? ¿Por qué Dios tuvo que hacer las cosas de esta manera? Yo creo que Dios, desde el nacimiento de Cristo, nos está señalando en el ejemplo de José cómo nosotros tendremos que seguir a Cristo. José no es solo una figura del pasado que nos inspira, sino un ejemplo a seguir en el presente. Veamos dos características que debemos practicar. Debemos practicar lo que significa seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa completa confianza y obediencia absoluta. Mire versículo 24. Y despertando José de sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y versículo 20, y pensando en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Póngase en lugar de José. José tuvo que creer lo imposible y arriesgarlo todo en base a ello. Nunca había escuchado de un embarazo por el Espíritu Santo
Y obedecer lo que Dios decía significaba arruinar toda su reputación como ciudadano honrado. ¿Está dispuesto de creer que lo que Dios quiere para su vida y arriesgarlo todo para obedecerle? No lo haría si Jesús es solo su preferencia, sino porque usted cree que es Dios vivo y que le está hablando. Mire, Roger y Ives Guillén fueron a las Filipinas. ¿Por qué harían eso? No porque aman viajar o el turismo, ni porque les gustan diferentes culturas, sino porque creen Hechos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Están convencidos que Jesús es el Señor, que su reino vale la pena, que están sometidos a seguirle cueste lo que cueste. Están dispuestos a sacrificar hasta sus vidas para obedecer a lo que Jesús quiere de sus vidas. ¿Practica usted completa confianza en Jesús y obediencia absoluta a su voluntad? ¿Está dispuesto a hacer sacrificios para que los propósitos de Dios se logren? Si cree que Jesús fue resucitado de la muerte, si cree que sus promesas son verdaderas y que su reino es eterno, entonces estaría dispuesto de sacrificar todo por su causa. Por el otro lado, si le es difícil hacer sacrificio para Cristo, es porque usted no confía completamente en las promesas de Dios eterno. Personas que faltan confianza en las promesas de Dios echarán algunos billetes en la ofrenda de vez en cuando, pero no darán sacrificialmente de forma sostenida. Decimos que creemos en la gran comisión, pero no estamos dispuestos de sacrificar para hacerlo realidad. Le damos nuestros centavitos. ¿Cuántos dan a los misioneros mensualmente? ¿Cuánto dan? Da sacrificialmente porque están convencidos de la orden del Señor de alcanzar el mundo con el Evangelio. Hay muchas personas que sacrifican para que nosotros podemos estar aquí en Honduras. Pero no estamos aquí solo para atender a una iglesia de un promedio de 100 personas para que se convierta en como un imperio, para que se convierta en mega iglesia. Estamos aquí para formar discípulos que forman otros discípulos, que forman otros discípulos para alcanzar al mundo. Es mucho más grande que nosotros mismos. Lo hacemos porque es lo que Dios nos llama a hacer. Y lo obedecemos sin cuestionar porque tenemos la completa confianza que Él está trabajando en y a través de nosotros. Y le debemos nuestra obediencia absoluta. Seguir a Jesús no es solo hacer juegos religiosos, sino confianza absoluta en el Dios invisible. Seguir a Dios significa completa confianza y obediencia absoluta. Pero seguir a Jesús, como nos muestra José, significa aceptar una sentencia de muerte. Se le pasó una sentencia de muerte a la vida de José y María. El embarazo de María fuera de matrimonio la puso bajo una sentencia literal de muerte según la ley judía. Tendría que apedrearla. María y José tenían que morir a su buen nombre, sus más anhelados sueños, sus familias, sus tierras natales. Dios les va a llamar a algunos de ustedes a ir a otro lugar y sus padres no van a entender. Les dirán que está loco. ¿Y qué le está pasando que vaya a otro lugar? No va a ningún lado. Y usted va a tener que escoger en ese momento. ¿Obedezco a Dios o complazco a mis padres? Esa es la pregunta. Y si obedece a Dios, va a sentir como muerte, porque es una separación de los padres. Cuando Dios nos llame, tenemos que ir. No estamos obligados a volver. Cuando Dios nos llame, no podemos hacer excusas. No es asunto de dinero. Tenemos que encontrar la manera de ir. Estoy dispuesto a sacrificar lo que se requiere para seguir el llamado de Dios. Había un famoso autor, John Bunyan, de Progreso de Peregrino, que dijo: si voy a sufrir de manera correcta,
debo primero pasar una sentencia de muerte sobre todo lo que se puede llamar una cosa de esta vida. Aún debo considerar a mí mismo, a mi esposa, a mis hijos, mi salud, lo que disfruto, todos como muertos a mí y yo muerto a ellos. ¿Suena severo? Mire lo que dice Lucas 14:26. Cristo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No hablo de ser un padre delincuente, ni esposo delincuente, ni sentimiento de odio, pero sí hablo de hacer a Dios prioridad número uno en la vida, sin cuestiones, sin peros. Seguir a Jesús significa aceptar una sentencia de muerte. Seguir a Jesús significa negarse a sí mismo. Versículo 25 de Mateo capítulo 1. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hacer sacrificios importantes, negar lo que es su derecho. José nos muestra que seguir a Jesús implica negarnos a cosas que de otra forma podría disfrutar. Versículo 25 nos dice que José no conoció a María, no tuvo relaciones con ella hasta que después del nacimiento de Jesús, para cumplir los propósitos de Dios y no dejar ninguna duda que fue engendrado por Dios. Después, José y María tuvieron otros hijos e hijas, pero era en ese momento un sacrificio significante. Si va a seguirle a Jesús, tendrá que acceder a hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Aun si implica negarse cosas que de otra forma pudiera hacer. Usted ya no es lo más importante en su vida. Jesús es lo más importante. Si va a seguir a Jesús, tal vez nunca tendría casa propia. Tal vez nunca tendría las otras posesiones que los demás consideran absolutamente necesarias. Tal vez nunca tendría carro. Tal vez no tendría un empleo seguro. Tal vez ni tendría ingresos seguros. Pero mire lo que dice Jesús en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. José estuvo en ese punto. Tuvo que renunciar para poder cumplir la voluntad de Dios. Seguir a Jesús también significa una disposición de abrazar lo inconveniente. No se trata de nosotros y nuestras preferencias. Se trata de Jesús. Una pregunta, ¿en qué manera servimos a Jesús? ¿Se da cuenta de la manera que el nacimiento de Jesús complicó la vida de José? Afectó a su relación con su familia, a su relación con sus amigos, hasta con su empleo. Eventualmente tenía que trasladarse y empezar de nuevo. Servir a Jesús es raramente conveniente. Seguir a Jesús significa una disposición de abrazar lo inconveniente. Muchos de ustedes no sirven a Jesús en esta congregación porque consideran que no es conveniente. Los que sirven no lo hacen porque es conveniente, sino porque están comprometidos a lo que Jesús quiere que ellos hagan. Si solo lo hacen porque parece el cool, esto no va a durar mucho. ¿Qué quiere Jesús que usted haga? ¿Que vaya a la escuela pública? ¿Que haga visitación en las lomitas? ¿Que discipule a otros? ¿Que inicie un grupo casa? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es la prioridad de Cristo que Él quiere en su vida? ¿En qué forma también compartimos a Cristo con otros? Muchas veces compartir el Evangelio de Cristo no es conveniente para mí, sea con el vecino o con alguien que está a la par mío en el bus. Vemos a la persona a la par en el bus, pensamos,
Ay, estoy tan cansado, solo quiero pasar el tiempo tranquilo. Pero el Espíritu nos está diciendo, hazle. Y respondemos al Espíritu y decimos, ok, tuyo soy. Voy por lo menos a empezar una conversación a ver si resulta. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿O solo apagamos la voz del Espíritu, cerramos los ojos y vamos a dormir? Si vamos a hacer iglesia, si vamos a hacer el cuerpo de Cristo, no va a ser conveniente. Conocer a las personas que no son como yo y las personas que no comparten todo nuestro trasfondo requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. Nuestra prioridad no es nuestra conveniencia, sino la misión de Dios. Nos malentenderán, nos maltratarán o aún nos perseguirán por ello, pero la misión de Dios es primordial. José no tuvo un momento emocional de rendición a Dios. Era el inicio de un estilo de vida en estas 4 áreas. Esto es importante porque si no la capta, no podría llevar a cabo la misión de Dios. Vemos las 4 áreas en José: confianza completa y obediencia absoluta, aceptación de una sentencia de muerte, se negó a sí mismo y agarró una disposición de abrazar lo inconveniente. Debemos practicar lo que significa significancia, lo que significa seguir a Jesús. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde encontramos la fortaleza para hacerlo? Porque es difícil. En segundo lugar, debemos echar mano a la fuente de poder para seguir a Jesús. Versículo 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vea las palabras he aquí. Es una expresión extremadamente fuerte. Es como decir, mira esto, porque al mirarlo tendrá la fuerza necesaria para hacer lo que Dios le pide hacer. ¿A qué debería mirar Jesús? ¿Y a qué debemos mirar nosotros? Primero, la fuerza para seguir a Jesús viene de saber que Dios cumple sus promesas. ¿Cuál era la promesa? Mateo está citando a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por 700 años, esta profecía anduvo como un misterio. Parecía fuera de lugar. Pero Dios está cumpliendo esta promesa ahora frente a los ojos de José. Esa profecía misteriosa para él ahora es clara. Esto es lo que actualmente habla. No es que solo una joven concebirá, sino una virgen, una joven que nunca ha estado con un hombre. Ella concebirá. En este nacimiento milagroso liberaré a Israel, dice Dios, de todos sus temores y cumplir mi promesa a Abraham. En aquel momento, José vio que Dios era fiel para cumplir al máximo todas las promesas que había hecho. Aunque los tiempos parecían oscuros, Dios cumplió sus promesas ahí y así cumplirá todas sus promesas ahora. Tal vez usted pregunta, ¿está Dios activo en ese mundo? Todo el mundo me parece tan desordenado como con esa pandemia. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Está Dios en alguna parte? Volvamos a lo mismo, aquí está señal. He aquí la Virgen concebirá. Más bien, ha concebido. Y no solo que concibió, ese bebé nacido de una virgen creció para morir en una cruz, para ser puesto en una tumba y para resucitar otra vez. Algunos de ustedes dudan de la existencia de Dios, basado en los hechos que Él no ha hecho como usted lo ha querido. Su confianza en Dios no debe basarse en cómo Él le ha cumplido sus expectativas, sino basado en las señales que ha dejado para usted en su palabra.
La fuerza de seguir a Jesús viene de saber que Dios cumple sus promesas. También la fuerza para seguir a Jesús viene de saber quién es. Él fue dado un nombre espectacular. Este bebé fue dado 2 nombres. En estos 2 nombres, José captó la imagen de la gloria de Dios. Lo llamará Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Literalmente Jesús significa Dios salva. Y también dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La doctrina cristiana más fundamental es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Nacido de un humano, María era totalmente hombre. Nacido virginalmente por medio del Espíritu Santo, entonces era totalmente Dios. Veamos a los nombres. Jesús nació un hombre porque tenía que ser hombre para ser nuestro representante en la cruz. Vivió la vida que deberíamos vivir y murió la muerte que nosotros deberíamos haber muerto. Solo pudo haber sido nuestro representante si fuera totalmente hombre. Eso es lo que significa Jesús, 100% hombre, el que salva. Emmanuel, Dios tenía que ser Dios, Jesús tenía que ser Dios, porque solo Dios es el único capaz de salvar así. El mensaje del Antiguo Testamento es: salvación le pertenece a Dios, solo Él. Y el punto entero en la creación de nosotros era para tener una relación con nosotros. Escucha esta idea de Dios con nosotros. En el huerto de Edén, Adán y Eva podían decir: Dios camina con nosotros. Columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. Los israelitas podrían decir: el Señor está antes y detrás de nosotros. A construir el tabernáculo podrían decir: Dios está en medio de nosotros. Los ángeles anunciaron: llámelo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Jesús ascendió, el Espíritu vino a los primeros apóstoles y pudieron decir: Dios está en nosotros. No fue creado usted a servir a un Dios distante, como uno que vigila como juez sobre nosotros. Fue creado para amar a un Padre y caminar con Él como amigos. ¿Conoce usted a Dios de esa manera? Viendo a Dios como Jesús y Emmanuel, le dio a José la fuerza para seguir a Jesús. Todo lo que Dios pide que hagamos, Dios lo ha hecho en Jesús. Como José y también María, Jesús, quien era Dios en la carne, enfrentará malos entendidos, falsas acusaciones. Jesús llevó una sentencia de muerte, falsamente acusado, pero murió en vergüenza llevando la maldición por otros. Jesús se negó a sí mismo. Llevó sobre su espalda una cruz sangrienta y abrió sus manos para recibir los clavos para que pudiéramos ser salvos. Tomó nuestros pecados, llevó nuestra vergüenza. Dios se le invita a José a una relación con Él, a compartir en los sufrimientos de Cristo. Y a nosotros también. Tenemos que estar dispuestos a experimentar todo lo que Jesús experimentó si vamos a ser su seguidor. La única manera de hacerlo es ver que Jesús lo hizo por nosotros y ahora podemos hacerlo con Él. Mateo empezó su evangelio con la gran declaración en el nombre dado a Jesús: Emmanuel, Dios con nosotros. Así termina su evangelio con la misma promesa como refuerzo a la gran comisión que nos deja. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros. Dios con nosotros. Emmanuel.
Mateo empieza su evangelio con Emmanuel y termina con Emmanuel. Tiene que ver lo que vio José. La promesa y el nombre silenció las voces de duda en el espíritu de José. La manera de verlo es de ver que lo que hizo por usted era Dios viniendo en la carne para salvarle, soportando dolor increíble por nosotros. Debemos ver a Dios como Jesús, el que salva, e Emmanuel, Dios con nosotros. Pues no conocemos más de José. Esto es la última vez que aparece en el Evangelio de Mateo. Y cuando Jesús ya era adulto, José ya no está. Probablemente había muerto, pero nos pasó un gran legado en cuanto a cómo podemos echar mano a la fuente de poder para seguir a Cristo. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera escogido esta ruta? Si hubiera escogido lo más fácil, que no hubiera creído el ángel, si hubiera divorciado a María y la hubiera echado a un lado, si hubiera casado con otra mujer, pudiera haber tenido esa boda soñada, hubiera establecido su negocio de artesano, pero hubiera perdido a Cristo. Eso es lo que pasa cuando uno escoge la vida fácil. Pierde a Jesús y a su plan por su vida. La vida de José nos dice, vale la pena. Dios cumple sus promesas. Vale el dolor, la vergüenza, los sueños rotos y aún la muerte si viene. Tener a Cristo es lo más valioso que hay. ¿Tiene a Cristo usted? ¿Conoce a Cristo? ¿Sigue a Cristo de esta manera? La historia de José, lo que cuesta, el precio de seguir a Jesús. Oremos. Padre, te doy gracias que tú nos has instruido aún en la vida de esta persona que muchos no consideran, pero nos enseña que realmente lo que significa seguirte. Y Padre, queremos seguirte como siguió Jesús, como siguió José, que nos dio ejemplo. Y también que entendamos de que podemos encontrar la fuerza para hacerlo, porque tú cumplas sus promesas y tú estás con nosotros, tal como dice su nombre, Emmanuel. Por todo esto le damos gracias y le pedimos a los que no creen que lo acepten en el nombre de Jesús. Amén.